Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando o nos estén viendo, ahora que tenemos el podcast en versión vídeo. Ese es el L de Lengua, es el número 157. Yo soy Francisco Herrera, estoy grabando desde Click International House en Cádiz y al otro lado de Zoom tenemos a nuestras dos invitadas de hoy. Tenemos a Lola, hola Lola, Hola, y a buenas Esther, tardes. hola Esther. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y ellas nos van a hablar ahora de una de sus criaturas que han lanzado al mundo editorial en estas fechas, pero las voy a presentar con más precisión. Lola Dorado es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en L por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Español por la Universidad Estatal de Bowling Green en Ohio. En la actualidad es profesora y coordinadora de L y de Español de los negocios, así como corresponsable de los exámenes de L en la Universidad de Ciencias Aplicadas del BFI de Viena. Desde el año 2008 ha sido examinadora de L, formadora de L también y así como profesora colaboradora del Instituto Cervantes. Por su parte, Esther Ramos es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada, máster también en Traducción e Interpretación por la Universidad de Ginebra y también máster en Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Granada. Está a punto de defender su tesis doctoral en la Universidad Jaume I, así que dobles gracias por estar aquí, porque ya sé que estáis las dos muy ocupadas y encima teniendo esta espada de Damocles que es siempre la lectura de una tesis doctoral, pues muchas gracias. Esther es también profesora, ha sido profesora de L en París y en varias universidades en China. También fue profesora del Instituto Cervantes en Pekín y examinadora DELE. En 2020 se trasladó a España para ejercer la docencia en la Universidad de La Rioja y en la actualidad trabaja como profesora de español para extranjeros en los institutos de educación secundaria de Andalucía. Así que ya estáis presentadas. Lola y Esther, muchas gracias por aceptar la invitación. Como he dicho antes, sé que estáis muy ocupadas, que tenéis muy poco tiempo. Mayo es una fecha siempre complicada para nosotros los docentes, pero creo que tenemos una ocasión muy especial y esa ocasión es esto que tenemos aquí. Espero que no sé si con la cámara se ve bien o se ve al revés, en la pantalla se ve al revés, pero es este libro que es el proyecto que habéis lanzado. Así que nos vamos ir directamente a presentarlo porque creo que la entrevista merece la pena realmente que conozcamos bien cómo han nacido Talentos, que es el libro de la editorial Difusión centrado en las clases de español profesional y bueno, pues que nos contéis un poco vuestra experiencia, de dónde venís vosotros, cuál es también, qué habéis hecho dentro del sector de ILEM y qué os ha llevado a colaborar y a lanzar este producto que ya puedo mostrarlo, seguro que lo habéis visto ya en vuestra sala de profesores, es muy interesante, todos los materiales además están pensados para un rango de opciones de clase bastante amplio, que es muy adaptable, son clases de español profesional de A1 a B1 y son además con temas de mucha actualidad. Así que si os parece, nos vamos directamente, empezamos con el tema. Lo primero de todo que os quería preguntar, lógicamente, es pues cuáles son las claves para un manual de español para contextos profesionales, porque estamos trabajando con un material específico, un material con un enfoque mucho más concreto. Y pensáis que se necesita realmente ese tipo de enfoque o se puede adaptar? ¿Es más fácil de llevar a cualquier tipo de contexto educativo? Bueno, pues ante todo, muchas gracias, Francisco, por estas cariñosas palabras que nos has dedicado a las dos para presentarnos. Y bueno, respecto a la pregunta que formulabas, ¿no? Yo creo que hay que empezar un poquito, ¿no? Contextualizando que ahora mismo, en la actualidad, la decisión de aprender una lengua extranjera está motivada por la necesidad de comunicación impuesta por el contexto profesional, ¿no? En Uh el que -huh. se desenvuelven los usuarios. De hecho, cada vez son más las personas que deciden aprender una lengua por estas necesidades específicas, ¿no? Más que por motivos de placer, y etcétera. Entonces, claro, la demanda en el aprendizaje de idiomas con fines utilitarios y orientadas a satisfacer esas necesidades específicas siempre ha estado presente, pero ahora ha incrementado, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, y además en la sociedad globalizada en la que vivimos hoy en día, pues esta demanda la hemos visto significativamente incrementada, ¿no? Tanto en los centros donde yo he trabajado como en los que ha trabajado Lola. Y por esos motivos creemos que es necesario un enfoque didáctico y no una adaptación, ¿no? Para poder responder así a las necesidades del ámbito de especialidad al que va dirigido o de lo contrario, el aprendizaje no preparará a los futuros usuarios a desenvolverse en sus contextos profesionales. Por ejemplo, si un empresario extranjero quiere abrir su empresa en España y en el curso de L o el manual que utiliza le enseñan a describir con léxico su entorno, ¿no?
realmente solo lo estamos preparando para que conozca algunas palabras, pero no lo estamos dotando a ese estudiante, ¿no?, con los conocimientos, con las destrezas suficientes para que realmente pueda emprender negocios, ¿no? Es decir, cómo funcionan las empresas en España, qué debe de tener en cuenta cuando se hace negocios con españoles. No una mera adaptación, repito, ¿no? Por ello creo que era necesario este nuevo enfoque, ¿no?, como hemos hecho en Talentos. Y comentabas las claves, ¿no? Yo creo que una de las claves en la creación de un manual de F consideramos que corresponde a marcarse como objetivo aquel objetivo que los usuarios buscan cuando compran el libro, ¿no? Los profesores cuando buscan un libro, ¿no?, del español profesional. Y en general lo que hemos visto por nuestra experiencia, ¿no?, la experiencia de los autores de talentos, es que lo que buscan es desenvolverse en un determinado sector profesional comunicándose en una lengua que no es la suya. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, pues analizando las necesidades de los usuarios, como hice yo en su momento en la Universidad de La Rioja, como hicieron mis compañeros y como hizo Lola, Francisco y Calíope, y también haciendo un estudio de campo en el que se indaguen, como hemos hecho, los quehaceres en el ámbito de especialidad, ¿no?, en el ámbito profesional. Y a partir de ahí, decidir qué tareas son las más recurrentes o las más representativas, ¿no?, en este sector. Y en último lugar, reflejarlas de la forma más realista posible en forma de actividades que serían las que formarían parte de nuestro libro de talentos. Y bueno, y por último, pues nada, para que esto funcione, ¿qué es lo que consideramos esencial, ¿no?, como cualquier otro docente? No desvincular las tareas de este ámbito de especialidad concreto del contexto cultural en el que se inserta, ni olvidar que la lengua ante todo es una herramienta de comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra clave en la creación de un manual es dotar a los usuarios de habilidades, saberes y herramientas para enfrentarse a posibles choques en la comunicación, así como a saber lidiar y sobre todo a comunicar con personas que cuentan con otros referentes diferentes a los suyos en un contexto profesional. Bueno, muy interesante que hayas remarcado lo de la cultura y lo de la comunicación. Vamos a volver sobre esos temas un poco más adelante, ¿no? Lógicamente, Talentos no aparece de la nada. Talentos ni siquiera es la única o la primera apuesta que hace la editorial Difusión sobre este tipo de materiales. Entonces, me gustaría que nos comentarais, pues, cuáles son las aportaciones específicas que hace Talentos con respecto a los materiales ya existentes de la propia editorial, de las otras editoriales o que puedes encontrar en la red o compartido por los profesionales, ¿no? Vamos a ver, bueno, antes de responder a tu pregunta sobre aportaciones específicas, quiero darte las gracias, Francisco, por darnos la oportunidad de hablar de esta obra que nos llevó muchos años. Fue una gran aventura que le propusimos a la editorial y bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Aportaciones específicas, vamos a ver. Nosotros, también lo ha mencionado un poquito Esther, nosotros pretendíamos con esta obra cumplir las necesidades de profesionales que trabajan en el ámbito de la empresa, ¿de acuerdo? Y que tienen que resolver una serie de intercambios comunicativos a lo largo de su práctica profesional. Obviamente lo que nosotros, o sea, lo que Talentos ofrece, ofrece un método, bueno, un enfoque centrado en la acción, enfoque por tareas, con el objetivo de que estos profesionales resuelvan situaciones reales de comunicación en el ámbito profesional. ¿De acuerdo? También lo que nosotros ofrecemos, por ejemplo, son materiales auténticos, ¿no? Hay vídeo, cada unidad, hay 6 unidades, cada unidad tiene un vídeo, que es un vídeo auténtico, por ejemplo, de la empresa SEAT, de marca España, por ejemplo, otro trata de la conciliación laboral y familiar, Industria 4.0, videocurrículum, hay diferentes. Estos son vídeos auténticos, vídeos reales. También sabemos que los audios que nos ofrece Difusión, que esa es también una de las razones por las que nosotros le ofrecimos nuestro proyecto de difusión, es porque son audios que se acercan a la realidad del lenguaje cotidiano, a diferencia de otras editoriales, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, pues esta obra lo que ofrece naturalmente es un material actualizado, ¿de acuerdo? Aparecen textos de empresas, empresarios, datos económicos de países hispanohablantes. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de Industria 4.0.
Hablamos de digitalización, algunos de los grandes temas y desafíos del mundo de la empresa hoy en día. ¿Sí? Eso es lo que quizás podamos decir. Ah, bueno, sí, algo muy importante. La institución en la que yo y Francisco Uclés trabajamos, también Calliope Márquez, es centro de examen DELE, ¿no? Entonces, nuestro objetivo también es que nuestro alumnado, según va superando ciertos niveles, haga un DELE, ¿no? Entonces, también ofrecen modelos de examen DELE. ¿De acuerdo? También, obviamente, esto ha sido naturalmente también decisión de la editorial. Se acaba de lanzar una edición híbrida que también ofrece, por ejemplo, ofrece el libro digital en Campus Difusión. También ofrece, naturalmente, la posibilidad de toda la parte del cuaderno de ejercicios a realizarla en línea. ¿De acuerdo? De esta forma queremos un poco acercarnos al quehacer diario de los estudiantes de hoy en día o de los profesionales de hoy en día, ¿no? Campus Difusión, creo que todos o la mayor parte de los profesionales que trabajamos con difusión sabemos que pues un banco inmenso de materiales y oportunidades que de alguna forma recalan en la motivación de nuestro alumnado, que al fin y al cabo es nuestro grupo objetivo, ¿no? Claro. Oye, me parece muy interesante eso, pues esa puesta al día con todo lo que tiene que ver con tecnología, con innovación, con nuevas tendencias en el mundo profesional y sobre todo cómo lo habéis implicado con las cuestiones de certificación, ¿no? De qué manera, pues eso no escapa también a las necesidades de tener dentro del sector profesional un diploma, un certificado como DELE que realmente te acredita en tu conocimiento, en tu competencia lingüística, ¿no? Por lo que yo he podido ver del libro, pues lógicamente es un libro muy abierto, son perfiles profesionales muy amplios. Habéis intentado llegar, lógicamente, al máximo posible del público. Pero, lógicamente, luego los profesores tienen la obligación de adaptarlo a su contexto, adaptarlo a su grupo, adaptarlo a sus clases, que ya son perfiles más específicos. ¿Podéis darles algunos consejos a esos profesores? Es decir, ¿cómo pueden adaptar estos materiales luego pues, a departamentos o perfiles o empresas o sectores más concretos? Vamos a ver, hubo un webinario el día 21 de marzo que hicimos en colaboración con la editorial Difusión y que está disponible en línea para toda la persona que desee verlo, en el que hay una exposición muy clara de todo lo que ofrece el manual. ¿De acuerdo? En cualquier caso, lo que podemos decir, es que nuestro trabajo se basa naturalmente en una base, nosotros podemos decir, por ejemplo, que así trabajamos, por ejemplo, en el departamento en el que yo trabajo, sobre una base de español general, que en nuestro caso utilizamos Aula Internacional Plus, y sobre esa base de Aula Internacional Plus trabajamos con talentos. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros vamos acompasando ciertos niveles, ciertos pasos, ciertos contenidos, primero de lo que sería el español del ámbito público, privado, académico, español general, decimos cuando hablamos en fines específicos. Sobre esa base colocamos, digamos, el siguiente ladrillo de español profesional. Todo depende del alumnado que tenga el profesorado X, ¿vale? Obviamente, nosotros, por ejemplo, en mi institución, en la que también trabajan Francisco y Calliope, tenemos grupos de alumnos que son principiantes absolutos o falsos principiantes, pero también tenemos personas con conocimientos previos, ¿vale? Y como digo, después de cubrir ciertas unidades de español general, pasamos al español profesional. ¿De acuerdo? Todo aparece muy detallado, como digo, en este webinario. ¿De acuerdo? Por otra parte, por ejemplo, Francisco también trabaja con alumnos de economía e ingeniería industrial, es decir, ingenieros, un perfil más de ingeniero. Entonces, él, por ejemplo, estas personas ya conocen el español general y directamente va con este español profesional, por ejemplo, el tema de la digitalización, de la industria 4.0, de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, son temas que también les llegan mucho, ¿de acuerdo? Y por lo que sé, nosotros, este proyecto que ofrecimos a la editorial está basado en, digamos, muchos años de experiencia, ¿vale?
yo llevo más de 2 décadas en el trabajo, en el departamento en el que trabajo. Hemos trabajado con muchos diferentes manuales, hemos hecho dosieres. Entonces, digamos, esta ha sido un poco la fase que ha culminado el trabajo de muchas décadas y de muchísimos profesionales que podría mencionar aquí y Ujú. que han pasado por este departamento, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero bueno, volviendo al tema de los perfiles profesionales, que es lo que tú me decías también, ¿no? Ujú. Vamos a ver, los niveles A1, A2, nosotros sobre todo trabajamos con personas de economía europea, dirección de empresas o administración ADE, decimos en España, o también trabajamos con ingenieros. Esta es nuestra experiencia, Ujú. Sí. ¿vale? Pero obviamente en los niveles A1 y A2, por ejemplo, personas que también trabajan en el campo del turismo, pero se dirigen una empresa o llevan una empresa, pues todo el tema de organigramas, departamentos, presentaciones en la empresa, llamadas telefónicas, también naturalmente, por ejemplo, presentaciones de empresa, negociaciones, Ujú. participación en ferias internacionales, etcétera, también Les ¿vale? afecta, sí. Mm. Les afecta, pero por ejemplo, obviamente en los niveles A1 y A2, que son las 3 primeras unidades, tienes 6 unidades, talentos, digamos que sí que podría también llegar a esos profesionales del campo del turismo, por ejemplo. Ujú. Pero ya a partir del B1, yo diría, a partir del B1, por mi experiencia, que por ejemplo, no sé, un agente de viajes o un guía de viajes o un recepcionista de un hotel o gente que trabaja, por ejemplo, en el campo de la hostelería más concreta, ya debería dirigirse a otros manuales, ¿no? Ujú. Ujú. Nosotros ahí ya, obviamente, en el nivel B1 también hablamos de Paradores de España, hablamos de Meliá Hoteles, pero ya los perfiles nuestros son más económicos, Ujú. ¿vale? Y más de ingeniería, digamos, Muy ¿vale? bien. Esto es así un poquito lo que puedo decir. Muy bien, no, bueno, nos has adelantado mucho. De hecho, has respondido aparte de la pregunta siguiente, que es cómo se organiza este material, cómo se organiza talentos, ¿no? ¿Qué tipos de contenidos vamos a encontrar? Y sobre todo, ¿qué filtros o qué criterios habéis utilizado vosotros para seleccionar los temas? Porque como tú dices, es que son muchos temas y es que puede parecer, cuando ves el libro dices, bueno, es un libro muy finito, es un libro además que parece muy ligero, pero cuando lo abres empiezas a ver una cantidad de información, de actividades, de propuestas, de enfoques, que es realmente muy, bueno, muy amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis hecho para poder decir, esto entra en el libro, esto por ahora no? Bueno, yo volviendo un poco al tema, ¿no? De la interculturalidad, como estábamos hablando antes, ¿no? En relación con esta, lo que hemos intentado con este manual con talentos es olvidar un poco esa idea anterior de tratar la interculturalidad solo como el componente cultural, ¿no? Que es un poco como se presenta en los manuales L, ¿no? Y hacer solo referencia a la denominada cultura con C mayúscula, que nombraron nuestras compañeras de difusión Lourdes Miquel y Neusán, ¿no? Entonces, lo que queríamos era una inclusión, ¿vale? Pero no basada como antes en métodos contrastivos sobre la cultura del aprendiente y la cultura meta, ¿no? En este caso del español, sobre todo europeo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, ¿no? Con talentos, ¿cómo lo hemos organizado respecto a la interculturalidad? Pues abordar lo que es la competencia comunicativa intercultural, es decir, esas habilidades, esas destrezas y esa reflexión que permite con el tiempo, obviamente, porque no es fácil cambiar la mentalidad de las personas, no juzgar, tener esa empatía, ¿no? Y saber comunicar, pues como va en el caso profesional, ¿no? Con Ujú. personas que vienen de muchas realidades y muchas nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces, cómo lo hemos hecho? Pues bueno, hemos seguido un poquito los consejos y las directrices de las obras del Consejo de Europa y de la comunicación intercultural, ¿no? Las investigaciones más pioneras y las que mejor han funcionado, ¿no? Dado que hay docentes que todavía no están muy familiarizados con esta competencia intercultural y sobre todo que es un poco el melón que nadie se atreve a abrir, ¿no? Y no Mm. saben cómo tratarlo bien, en talentos lo van a encontrar ya a partir del nivel B1, Ujú. ¿vale? Porque como de momento no tenemos que saldrá la guía del profesor, dijimos, bueno, pues vamos a dejar la primera parte un poco de cultura más, esta cultura con C mayúscula, pero ya a partir del B1 sí que tiene ese enfoque y lo metemos en la mayoría de actividades que hemos preparado, como por ejemplo una entrevista de trabajo, cómo abordarla, presentarse y charlar con los compañeros, cómo se rompe el hielo en español, que no todo el mundo lo sabe, ¿no? Ujú. Y todo esto se hace mediante preguntas sencillas, ¿no? Como
que abordan, por ejemplo, esa dimensión cognitiva, ¿no? Hacer conocedor al alumno de la cultura del español, de la suya, ¿no? Y poquito a poco ir desarrollando esa dimensión afectiva y esa conciencia crítica, ¿no? Que les permite poco a poco situarse progresivamente por encima de cualquier cultura. Y bueno, la elección de los temas y, como comentabas, ¿no? Y contenidos de la parte intercultural va en consonancia con con los contenidos lingüísticos y de comunicativos, ¿vale? Aquí no se van a encontrar los docentes contenido cultural, sobre todo a partir de B1, ¿no? De las últimas unidades, no se van a encontrar esos contenidos desvinculados de los contenidos de la lengua, Claro. lingüísticos. Porque ya hemos visto por nuestra experiencia de profesores que si por un lado se trata la cultura y por otro la lengua, el estudiante al final no la interioriza y también esos cambios de mentalidad y esa forma de apertura mental no llega. Entonces hemos intentado todo aunarlo, ¿no? Te pongo un ejemplo un poquito más práctico. En Talentos tenemos una actividad que es presentar nuestra empresa en un evento o en un salón, ¿no? Empresarial. ¿Qué hemos hecho? Pues aprendemos, hemos metido una serie de preguntas y ejercicios para desarrollar esas habilidades y destrezas interculturales, para que en la presentación de su empresa ellos puedan hacer uso del lenguaje no verbal, como por ejemplo, cómo se recibe, ¿no? Que todavía hay gente que les da una tarjeta de una empresa. Los japoneses la cogerían con las dos manos, la mirarían como signo de respeto. En España no se hace así, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a ir siempre unido. Para la entrevista de trabajo, presentar un currículum igual. Aquí va mucho contenido intercultural, no es solo qué debo decir, qué no debo decir, va todo muy pautado y con preguntas muy sencillas para que el docente que todavía no esté acostumbrado a tratar esta competencia intercultural en su totalidad no le sea complicado y diga, pues sí, la voy a poner en práctica y voy a intentarlo, ¿no? Entonces, pues ya digo, siempre van a ir, sobre todo a partir del nivel B1, Talentos está organizado de forma de que la parte lingüística y comunicativa va unida intrínsecamente a la parte intercultural. Y ya por último, hemos incluido un anexo de cultura para preparar en general a cualquier perfil profesional, ¿no? Aunque un poco como decía Lola, ¿no? Para que tengan un poco de información de tanto del mercado laboral, de empresas hispanohablantes, de cómo funciona el mercado, tanto en España como en otros países, las organizaciones internacionales, también muy importante. Entonces, ese anexo cultural también, pues, pueden echar mano los docentes en cualquier momento para esa información. Y no es solo una comprensión lectora, sino que tiene ejercicios para que el estudiante ahonde en esos temas. Bueno, es evidente que si en algún contexto la competencia intercultural es fundamental, es en el profesional, donde lógicamente es que no puedes, es una herramienta de trabajo básica, Sí, ¿no? Pues todas tus habilidades profesionales pueden naufragar si tienes una deficiente competencia intercultural en sí. negociaciones, en De hecho, relaciones en general, ¿no? yo me acuerdo cuando di clase, vamos, estaba de profesora en China en universidad, yo hice la investigación allí de tesis doctoral en la Embajada Española y me acuerdo de una empresa de transportes española que no llegaron a un acuerdo para implantar sus vehículos en alguna ciudad de China porque los españoles interpretaron mal el silencio de los chinos durante la negociación. Claro. Pero claro, no lo interpretaron bien por desconocimiento. Dijeron, no nos dicen qué les parece, pues eso es que ya no quieren. Y claro, y pararon la negociación. Y claro, esto no, porque China es un sistema, es una cultura muy jerárquica y no pueden expresar o dar un juicio sin preguntar primero a un superior. Claro. Entonces, claro, una cosa un silencio puede hacer que la comunicación se rompa y en este caso, pues que no haya negocio, ¿no? Y Claro. bueno, y en el ámbito profesional, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Pero cuántas veces hemos escuchado o hemos leído en prensa, en otros contextos como el de la diplomacia, que se rompe entre países las relaciones a causa de un malentendido, ¿no? Cultural. Así De que un sí, es bastante desconocimiento importante. realmente, ¿no? Exacto, sí, sí, Muy sí. bien. Bueno, cuando echamos un vistazo al sumario del libro, pues hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es que lo primero que planteáis siempre es la tarea, es que es evidente que es lo que es el motor de la unidad didáctica y es de alguna manera lo que dinamiza todos los contenidos que están ahí dentro. Y también, justo debajo de la tarea, aparecen todos los objetivos comunicativos. Y como habéis comentado vosotros, eso está organizado por tareas y además desde un enfoque, pues lógicamente, muy comunicativo,
aparte de que tienes la gramática y el léxico, los contenidos también al lado, ¿no? Creo que en ese sentido, pues, bueno, pues habéis trabajado también con una visión muy comunicativa de las destrezas. Ya sabéis que en los últimos años se están poniendo mucho el foco, sobre todo en una destreza en concreto, que había sido la gran olvidada, pero que en contextos profesionales y relacionado también con la interculturalidad es fundamental, que es la de la intermediación. ¿Habéis hecho algún tratamiento especial? ¿La habéis tenido en cuenta de alguna manera así más, bueno, como habéis dicho antes, más implicada, imbricada dentro de la programación? Vamos a ver, antes de responder a tu pregunta, quería decir algo que he olvidado. Vamos a ver, en la editorial Difusión permite descargar una muestra de una unidad. En esa unidad también aparece el índice, ¿vale? Los índices siempre son la guía para el profesorado de se acerca este manual a las necesidades de mi alumnado, de qué forma, cómo trabajarlo, etc. Entonces recomiendo descargar esa muestra donde aparece el índice, ¿vale? También hablando de tareas, porque esto es algo que realmente al profesorado de este perfil le interesa. Pues hay presentaciones de empresa, hay Claro. organización de comidas de empresa, hay búsqueda de locales para abrir mercado en un país nuevo, hay realización de un videocurrículum, de una entrevista de trabajo dentro del tema de búsqueda de empleo. Hay ¿qué más hay? Hay la participación en una feria internacional, ¿de acuerdo? La creación, por ejemplo, de una app sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, estos son obviamente todo, como tú bien has indicado, Francisco, digamos, el léxico, las funciones comunicativas, todo va dirigido hacia esta tarea a lo largo de cada unidad, ¿de acuerdo? Pero volviendo a tu pregunta, esta de la intermediación. Bueno, con el volumen complementario, creo que es aquí a donde quieres ir con tu pregunta. Sí. Con el volumen complementario publicado por el Consejo de Europa, nos hablan de mediación. Vamos a ver, la mediación siempre ha existido, simplemente ahora la estamos nombrando y la estamos resaltando, vamos a decirlo de alguna forma. Es algo que estaba ahí, pero no lo habíamos nombrado de esa forma, ¿no? La mediación, obviamente, y también en este sentido Esther tiene bastante que decir, porque, por ejemplo, en todo lo que es interculturalidad, pues está muy presente naturalmente, pero la mediación está en los trabajos en grupo, está en los trabajos en parejas, la mediación está también en la interpretación de un texto. Cuando, por ejemplo, tienen que tomar notas sobre una presentación de una empresa en una feria olivarera, ¿no? Todo esto también en los audios, cuando ellos escuchan audios y tienen que extraer información, ¿no? Ellos están mediando, nuestro alumnado va a mediar entre esos textos que les ofrecemos, también naturalmente en la interacción entre unos y otros y con la misma profesora, la aclaración de ciertos términos, de ciertas ideas, ¿vale? Ahí digamos, no sé si he podido responder bien tu pregunta, Francisco. Bueno, me interesa mucho la intralingüística, lógicamente, como lo estás proponiendo, pero también la interlingüística, porque al fin y al cabo, si afecta tanto en contextos profesionales las cuestiones interculturales, también esta actuación, digamos, de mediadores entre diferentes culturas, entre diferentes formas de entender ese sector profesional, pues lógicamente es muy importante. Y yo creo que sí que lo tratáis, pero no lo tratáis de una manera tan, no sé cómo decir, tan evidente o tan que te salte a la cara cuando lo ves como pasa con la cultura, pero la mediación está ahí. Sí, sí, la mediación está ahí. Hombre, la única cuestión, esto es muy importante y esto probablemente personas que hayan trabajado, vamos a ver, talentos. Nosotros, como hemos dicho, en nuestro departamento trabajamos el español general y el español profesional. Entonces, inicialmente se publicaron 2 complementos de español profesional que acompañaban a Gente Hoy. ¿De acuerdo? También se podían utilizar con otros manuales, pero acompañaban a Gente Hoy. ¿De acuerdo? Estos complementos se publicaron en los años 2018 y 2020. Ahora la editorial ha decidido, digamos, darle más peso a la obra y estos 2 complementos se han convertido en un manual. Es verdad que estos complementos tenían estructura de manual. En ellos se repasaba la gramática,
¿de acuerdo? Y se trataban temas o situaciones profesionales, ¿vale? Pero digamos que por cuestiones organizativas, ¿de acuerdo? Quizás en futuras versiones o en ampliaciones podamos tratar de forma más explícita o podrá haber, digamos, Claro. un icono, que es lo que muchas veces los profesores queremos o necesitamos. Ah, aquí estoy trabajando en la mediación, que ahora es Sí, importante, ¿vale? Entonces, como te digo, hemos venido trabajando en la mediación, pero no le hemos venido dando nombre. Aquí no bueno, aparece de forma explícita, pero está incluida, ¿no? ujú. Quizás en posteriores, como digo, ediciones bien puede recalcarse este punto, ¿no? Estupendo, muy bien. Bueno, pues si os parece ya para ir cerrando la charla, pues me gustaría que le dierais al público, a los que están escuchando o viendo la entrevista, pues un consejo para que cuando se enfrenten a talentos, pues entren directamente con la voz de sus creadoras, ¿no? Bueno, yo en la parte que más me concierne, ¿no? La interculturalidad, animaría a los profesores a que la traten sin miedo y de forma global y que le dediquen tiempo, ¿no? Y como Ujú. ya digo, en talentos es muy sencillo porque está incluida en las actividades de comunicación, ¿no? Por ejemplo, como señalaba mi compañera Lola, decía, una tarea final es presentar una aplicación sostenible. Bueno, pues ahí nosotros, ¿cómo la hemos trabajado, esta interculturalidad? Con preguntas al principio muy sencillas, solo que le preguntamos al alumno para el que el profesor vaya guiando, ¿no? Porque el profesor, no olvidemos, es un mediador cultural, Claro. no es solo un docente, y ya lleva una experiencia muy buena para compartir con su alumnado, ¿no? Entonces empezamos diciéndole qué gestos conoces de tu lengua, cuáles del español, ¿no? Porque luego presentan la aplicación sostenible para una empresa en público, ¿no? ¿Qué entonación, cómo haces el uso del silencio, ¿no? Y estas pequeñas preguntas que lo mismo al profesor dice, bueno, las voy a pasar un poquito, no, Sí. no, hay que dedicarle tiempo porque, repito, ¿no? Como decíamos antes, se tarda muchísimo en los cambios de mentalidad y de percepción, no se hacen de la noche a la mañana. Cuanto más tiempo y más sea el trabajo diario de preguntarle a los alumnos, pero ¿por qué crees que en español aquí sube la entonación? ¿Por qué aquí la baja? ¿Por qué para hacer la presentación de esta aplicación sostenible utiliza, lo explicamos mucho los gestos, ¿no? En esta tarea final que te he puesto de ejemplo, ¿no? ¿Por qué utilizamos en español para apoyar el discurso este tipo de gestos? ¿Por qué tal? Y en tu cultura, ¿cómo se hace, no? Por ejemplo, hay culturas que la entonación es mucho más agresiva que la del español y en una presentación de una aplicación para venderle a una empresa podría parecer que casi que, bueno, que no se la queremos vender, ¿no? Ujú. Entonces, hay alumnos que este tipo de cuestiones le puede resultar, pueden crear rechazo. Entonces, Ujú. mi consejo para los docentes sería que tomen su tiempo y que este tipo de preguntas que hemos incluido las traten de forma que poquito a poco vayan abriendo la mentalidad al estudiante y no decirle que no hay una cultura mejor ni peor. Simplemente son diferentes y las aceptamos y las conocemos para poder mediar, ¿no? Como estábamos Claro. Ujú, hablando. ujú. Y por último, respecto a la interculturalidad y para no alargarme, recomendaría a los profesores hacer un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, en esta tarea que presentan la aplicación sostenible o en otras, cuando la presentan en público y todo lo que hemos puesto en el manual para que sepan cómo entonar en español, qué gestos, o igual en una conversación cómo romper el hielo, cuando hagan esa situación simulada, el feedback que le den el profesor que no sea solo lingüístico, que sea también intercultural. Ujú, ujú. Y si han hecho algún juicio de valor, que el profesor, hombre, no lo señale, no vamos a cambiar la percepción ni a alguien juzgar porque piense de una forma diferente, ¿no? Pero que haya ese trabajo de reflexión y que digan a los alumnos, oye, cuidado con esto, ¿no habéis pensado que quizá ellos piensan o tienen esta percepción porque en su cultura se hace diferente, ¿no? Ujú. Entonces, pues nada, en resumen eso, que la traten con tranquilidad, que la hemos hecho de forma sencilla para que no se agobien los que no se Claro. la han tratado en su conjunto y que hagan ese seguimiento, no una evaluación tradicional, por supuesto que no, pero que hagan un poquito ese seguimiento. Muy bien. O sea, que el feedback que sea coherente con el enfoque, lógicamente, ¿no? Ujú. Exacto, sí, que no se Muy bien. deje de lado, que no se deje de lado, sí. Hombre, Bueno, yo también añadiría quizás algo importante que me parece relevante, ¿de acuerdo? Después de muchos años de experiencia, yo creo, por lo menos ese ha sido nuestro intento. Obviamente el profesorado, el alumnado es el que ha de juzgar, pero también por mi experiencia con el manual o con estos complementos de los que he venido hablando, es que creo que hay textos muy interesantes, ujú. textos muy motivadores, textos, pues eso, pues desde la historia de empresas,
figuras relevantes, no sé, Nadia Calviño o Marcos Galperín, no sé, un argentino que creó Mercado Libre, que es como en Europa algo así como una fusión de Amazon e eBay, ¿de acuerdo? Hay figuras muy relevantes, también está el tema de Mercosur. Creo que realmente hemos intentado llevar tanto en todo tipo de documentos, tanto escritos como auditivos o audiovisuales, a llevar textos interesantes, textos que, y también es nuestra experiencia con el alumnado, ¿de acuerdo? Al menos en mi institución, es que realmente les interesan, no Claro. son aburridos. Hemos intentado llevar ese toque de, no sé, bueno, yo os puedo contar simplemente una anécdota que a lo mejor a la gente le hará reír, pero bueno, por ejemplo, estaba creando perfiles de, no sé, grandes personalidades del mundo empresarial, del mundo hispanohablante, ¿no? Entonces, naturalmente a todos nos viene a la cabeza Amancio Ortega, ¿no? Porque obviamente, por ser vos quien sois, el presidente del grupo o el expresidente del grupo Inditex, ¿de acuerdo? Una de las personas, de los grandes millonarios de este mundo. Entonces, buscando informaciones, yo intenté añadir algún tipo de información un poco más anecdótica, ¿no? Que no incluí, esto entre nosotros, aunque quizás si esto pasa a ser público, espero que el señor Amancio Ortega no se enfade conmigo. Por ejemplo, algo así, algo tan curioso, bueno, algo pues que le gustan sus gallinas, ¿vale? Le gusta pasar tiempo con sus gallinas, ¿no? Eso no lo incluí, puse le gusta el vino, que también aparecía, ¿vale? O, por ejemplo, que a la presidenta del Banco Santander, por ejemplo, pues le gusta hacer yoga. Este tipo de cosas anecdóticas, un poco más personales, que de alguna forma pueden hacer más simpático un perfil, por ejemplo, de una gran personalidad, porque lo acercan un poco más digamos, a esas personas que están leyendo sobre ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que, bueno, nos llevó mucho tiempo, pero creo que, bueno, íbamos naturalmente siempre con la idea de tenemos que acercar estas personas a este alumnado. Nosotros trabajamos con un alumnado joven, parcialmente, pero sobre todo joven. Entonces, bueno, pues siempre hay que intentar... algo que le gusta mucho decir a Francisco Uclés, sorprenderles. Claro. ¿No? Francisco, desde su enfoque de la neurodidáctica, es una pena que no pueda estar aquí hoy, pues él siempre dice que al alumnado hay que sorprenderle todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues también hemos intentado añadir ese toque de sorpresa. Muy bien, estupendo. Pues nada, ya solamente me queda daros las gracias. Lola, Esther, ha sido un placer hablar con vosotros. Creo que nos habéis vendido muy bien el libro en el sentido positivo, no en el sentido solamente comercial, sino que tenemos ganas de ojearlo, revisarlo, llevarlo al aula y por supuesto, darle juego dentro de nuestro plan de clase. Yo creo que además os ha quedado una criatura estupenda. Y muchas gracias también a los dos compañeros que no han podido estar hoy aquí, a Francisco, a Calíope, como habéis comentado vosotros. Creo, ya os digo, que el trabajo está fenomenal. Vamos a dejar un enlace, lógicamente, también en el post del podcast para que la gente pueda descargarse la unidad de prueba para que le echen un vistazo, para que lo vean en campus, etcétera. Y bueno, pues nada, mucha suerte con la trayectoria que yo la auguro bastante larga y exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Nada, que tengáis muy buena tarde y hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Adiós, Francisco, adiós. Adiós a todos. Chao, gracias.